A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel. Periodismo sin lados oscuros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo está todo por allí? Estamos empezando un nuevo programa, un nuevo episodio, un nuevo encuentro del Redondel, válido entre el 24 y el 31 de marzo de 2021 durante 60 minutos en la versión completa. Vamos en la versión por programa de radio, ahí quedó más claro, vamos a estar compartiendo periodismo sin dobleces, haciéndonos más preguntas que respuestas. Por supuesto, ahora te voy a contar dónde podés escucharnos o vernos, porque además de ser un programa de radio, somos un podcast y también somos un canal de YouTube. Todas estas alternativas para que semana tras semana compartas con nosotros, nos sigas, te suscribas y compartas con tus amigos, amigas, la gente que quieras, este humilde pero potente espacio periodístico que hemos dado en llamar El Redondel. Ahora sí, comenzamos con el primer bloque. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, aquí con la cortina de fondo vamos ya con el primer bloque que por supuesto tiene que ver con la actualidad de la Argentina y especialmente de la Argentina, lo que está pasando en el país. Luego tendremos el bloque de información internacional, deportes en la versión radial, no en el canal de YouTube, con Eduardo Fredi, algo de música, también en la versión completa del programa. Antes de comenzar, quiero recordarte cómo estamos en contacto. Tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Allí, por supuesto, cada vez que hay programa nuevo, está la versión de audio completa de 60 minutos, los links a Spotify, también la opción de redes, toda la data de redes, todo eso está en elredondel.wordpress.com. También nos podés buscar en Spotify como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Y una última alternativa, youtube.com/El Redondel. Luego te cuento o te doy más detalles sobre el tema redes sociales, contactos y otras alternativas. Por supuesto, estás invitado, invitada a seguirnos, suscribirte, compartirlo y todos los botones correspondientes para que cada vez que hay un nuevo programa, capítulo, episodio, como le quieras llamar, del Redondel, estés al tanto. Vamos a repasar algunos de los temas como venimos desde hace ya más de un año. Siempre comenzamos con el tema coronavirus porque sin dudas la pandemia es la noticia para nosotros acá en El Redondel desde hace mucho tiempo y lo va a seguir siendo, más allá de que, como contábamos en algún programa, lo que le ocurra a la tele es que la gente está tan saturada, lamentablemente, del tema que elige no ver, baja el rating. Hay estudios que van mostrando que cuanto más se habla de la gravedad del coronavirus, la gente no quiere verlo. Hay cierto nivel de negación, ¿no? Que es bastante natural, bastante normal. Cuando algo nos enfrenta a una realidad muy dura, tratamos de no verla o negarla. Es un poco el proceso de la gente que no cree en la pandemia, no cree en el virus, más allá de que veamos, por ejemplo, lo que estamos viendo en Brasil, lo que hemos visto en tantos países, de gente muriendo en cantidades bestiales. Y aparte esta idea de no me va a pasar a mí, bueno, todo esto forma parte del proceso de negación natural frente a una tragedia. Y acá estamos, ¿no? Con lo que muchos ya calculan como el inicio de la segunda ola en la Argentina, esperando novedades que seguramente pronto vendrán, cierres más estrictos en cuanto a los límites con Uruguay y Brasil y Paraguay. Chile también está teniendo casos muy, muy importantes y acá en la Argentina lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer, porque estamos sobre fin de marzo. Ya sabíamos el año pasado, ya los epidemiólogos decían, ¿no? Marzo, abril, los primeros fríos van a marcar el inicio
de la segunda, y de hecho tercera ola. Si vemos la evolución de los contagios, la Argentina tiene un primer pico en octubre de 2020 y un segundo pico que luego baja, no tan alto, pegado a las fiestas en enero. Eso bajó y ahora empezaría, le decimos segunda ola, pero sería seguramente una tercera ola, y el riesgo o el miedo es que sea una ola muy alta en situación similar a lo que ocurrió en otros países. Primera ola, la gente creyó que era lo más terrible, pero cuando llegó la segunda, realmente fue terrible, a tal punto que, lo que nos da mucho miedo, sin dudas, es, más allá de, por supuesto, la saturación del sistema de salud y los fallecidos, el freno total del país, el freno total de la economía que implican los confinamientos, los cierres, que todavía atraviesan países como Alemania, Francia, parte de Estados Unidos, un poco menos por suerte ahora, Gran Bretaña. Son muchos los países que están en confinamiento y es un poco el riesgo. Acá en estas horas se está hablando de toques de queda, la idea de que si esto avanza, lo primero que se pruebe sean límites horarios, por un lado, y un control muy férreo de las fronteras o de la gente que venga del exterior. Eso igualmente, como sabemos, el virus, más allá de Ezeiza o de turismo, o de los turistas que puedan entrar, o de los argentinos que puedan volver de vacaciones, el virus pasa con la gente que está trabajando. Por ejemplo, camioneros, ¿sí? Los camiones que desde Brasil, desde Paraguay, desde Uruguay y viceversa, camioneros argentinos que van a esos países a dejar mercadería y vuelven. Entonces, este movimiento existe y es un poco mentiroso, ¿no? Decir, se va a poder controlar porque nadie entra más que por Ezeiza. Eso es mentira. Todas las fronteras a Paraguay y al Brasil y al Uruguay tienen movimiento comercial. Eso implica camiones, transporte de mercaderías, porque en Paraguay necesitan productos que vienen de la Argentina y nosotros compramos productos que vienen de Brasil. Los camioneros que van a Chile tienen que cruzar la Argentina para llegar a Chile, y eso implica, por supuesto, consumir, bajarse, hospedarse, dormir, todo lo imaginable, parar en la estación de servicio y tomar un café. O sea que es un poco naif esta idea de si limitamos el ingreso en Ezeiza, el virus no pasa, o no hay movimiento de turistas, o incluso esto de, el turista que llegue se va a aislar, porque el movimiento comercial en los países hace que el virus circule. Así que es una cuestión de tiempo y habrá que ver qué es lo que ocurre. El presidente Alberto Fernández dio una cadena nacional que a muchos les pareció rara. A mí me hizo acordar al tema de los Cadillacs, yo te avisé. Dijo algo así como, no hay vacunas, necesitamos cuidados personales, tratemos de evitar que volvamos a tener que cerrar la economía o cerrar el movimiento social. Creo que fue casi como una especie de advertencia. En las redes hablaban de Advierto Fernández, por ejemplo, jugando un poco con esto de que sonó medio a un reto preventivo, ¿no? No te estoy retando, te estoy diciendo, mira, hagan lo que quieran, pero después no lloren. Yo les estoy diciendo qué puede ocurrir. Luego hablamos de lo que está pasando en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, volvemos a tomar estos temas del coronavirus. ¿Qué decir ya a esta altura? Es bastante fuerte, por ejemplo, el caso de Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se está sometiendo a estudios por las consecuencias del coronavirus, porque todo bien, padeció la enfermedad sin mayores problemas, pero aparecen en su caso y en otros casos de arritmia, problemas cardíacos, diabetes. Es un virus que no es solo cómo lo paso cuando estoy enfermo, sino qué consecuencias me puede dejar incluso
con gente muy muy joven. Así que por eso insistimos tanto en que sea como fuere tenemos que cuidarnos, y tanto hemos insistido acá en el Redondel de que la única manera de que todo siga funcionando es con protocolos lo más estrictos posibles que eviten contagios. En estos días se habló de relativizar o aflojar los protocolos en escuelas. La verdad, yo diría todo lo contrario. Si queremos que todo siga funcionando, las escuelas, los comercios, los negocios, las empresas, que haya actividad económica y que todos circulemos, lo mejor es que protocolaricemos, que pongamos estructuras lo más férreas posibles, porque menos protocolos haya, probablemente más rápido crezcan los números y esto se sature. Bastante bien que estamos con 9.000 casos en este momento, con una economía que está prácticamente abierta, o sea, teniendo 9.000 casos. Por ende, si somos muy estrictos con esto de cuánta gente puede estar en un lugar, a qué distancia podemos estar, si pensamos y mantenemos esto no solo para las escuelas, en general, ingresos diversificados, probablemente haya menos posibilidades de contagio. Es imaginable que más relajemos los protocolos, más contagios va a haber, naturalmente, y ni que hablar, todavía no estamos hablando de una circulación masiva de las cepas variables, como le quieran decir, que ya están circulando en Paraguay, en Brasil y en Uruguay, que son mucho más contagiosas que el coronavirus original, la británica, ¿no? Que de hecho ya hay casos en Córdoba. Una persona llegó del exterior en Córdoba, no se quedó en su casa ni 10 días ni nada, se encontró con 20 amigos, los contagió a todos. Y no sabemos cuántos de esos amigos y familiares se encontraron con otros. Bueno, lo que ya sabemos y venimos discutiendo hace un rato muy, muy largo acá en el programa, es igual en todas partes del mundo. Otras noticias, la semana pasada hablábamos del caso de esta nena que hoy llamamos M, porque preservamos su identidad. Hubo mucho debate en estos días sobre, ¿por qué preservamos la identidad? En general, hacer periodismo y trabajar en comunicación pública tiene que ver con muchos temas. Uno de esos temas es respetar el derecho a la intimidad de las personas y solo volver las noticias cuando ameritan serlo. En general, las leyes, los protocolos sobre especialmente niñez, hacen mucho hincapié en cuidar la identidad de un menor que suele ser expuesto a la sociedad. ¿En qué condiciones? Por decisión de los padres. Bueno, hay todo un tema interesante, importante, que sobre todo no me parece para nada mal cuidar a los nenes. El caso de esta nena, se activó lo que se llama la alerta Sofía, que implica justamente todo lo contrario. Ante una situación de inminente peligro, mostramos su foto, damos su nombre, hablamos todo lo que podemos de ella, la mostramos, por supuesto con el objetivo de poder ubicarla. Luego tratamos de nuevamente preservarla. Hubo un gran debate sobre datos que los medios dejaron trascender, independientemente de si son algunos periodistas, podemos discutirlo un rato, porque si uno estudia periodismo sabe que no necesariamente todo dato que me llega es publicable, si no colabora de alguna manera socialmente o afecta de una manera grave a alguien, conviene no publicarlo, que es en algún nivel lo que pasa con la intimidad de esta nena. Más allá de cuánto sea verdad o no, eso lo tendrá que resolver la justicia. Bueno, después se verá. No, hay miles de historias similares a las de esta chica, lamentablemente, lo decíamos la semana pasada, pero bueno, ahora es tiempo de preservarla, que ya bastante tiene aparentemente con lo que le puede estar pasando, lo que le pasó y lo que le puede estar pasando, el secuestro, etcétera, etcétera. La semana pasada hablábamos de cómo repentinamente algunos medios empezaron a notar que hay gente en situación de calle y de precariedad absoluta. En la Argentina, 5.000 personas viven en la ciudad de Buenos Aires y en situación de calle.
y por supuesto mucha más gente en otras ciudades, en otras regiones del país. No es difícil ver la gente que duerme en la calle, los chicos que piden, es muy fácil. La gente que está en situación de, ya no pobreza, marginalidad extrema, graves dificultades, a la intemperie, sin comida, sin alimentación. Y venimos hablando siempre, muchos periodistas, sociólogos, psicólogos, hay mucha gente que habla todo el tiempo de esto y lo vemos porque caminamos la calle, porque nos tomamos un transporte público, porque conocemos la ciudad, el lugar en el que vivimos. Me impresiona mucho cuando repentinamente se dan cuenta algunos, ¿no? Hay estos, sobre todo algunos periodistas, políticos, figuras públicas que viven, vamos a usar una metáfora, en un lugar súper cómodo, en una torre de marfil, se trasladan hasta el estudio de televisión en su auto, y no, de golpe nos dimos cuenta de los niños que viven así, tenemos que ocuparnos de la pobreza, pero por Dios, ¿de qué veníamos hablando hace tantos años tantos periodistas? ¿Qué recién están viendo ahora? ¿Cómo recién lo están notando? Sin dudas es uno de los problemas más grandes de la Argentina, y no solo de la Argentina, de buena parte de América Latina, del mundo, incluso de países que uno llamaría del primer mundo. La situación en la que viven muchas personas de total vulnerabilidad, marginalidad, sin acceso a nada, sin que haya una estructura del Estado que los ayude a ver qué podemos hacer. Y aparecen estas historias y entonces, bueno, nos ocupamos solo de un caso, pero son muchos casos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta niña? ¿Cómo sigue esta historia de esta niña? De esta niña y de las miles de niñas y de niños que están en situación similar, con papás que no pueden responder por miles de situaciones personales en ese rol, con un Estado ausente, no escolarizado, sin documentos, y está pasando todo el tiempo delante nuestro. Y me parece bien que discutamos y que para mucha gente esto pueda ser algo así como un antes y un después, y que alguien diga, pero esto está ocurriendo, en serio. Yo creo que hay gente que recién ahora se está dando cuenta con esta historia que hay gente que duerme así en cualquier parque, en cualquier vereda de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, en el Gran Buenos Aires, y ya ni siquiera con un techo de cartón, o no estamos hablando de vivir en malas condiciones en una casilla, estamos hablando de que ni casilla se comprende, ni techo, y es mucha la gente que vive así. Me parece impresionante, pero a la vez me parece bien, si esto hace bien que se empiece a hablar de esto en los medios, ojalá, porque si hablamos más, pero hablar del conflicto, del tema, no significa hablar de la historia personal de esta nena o de cada nene. No sé si se entiende a dónde quiero ir. Me parece válido que esta historia nos permita reflexionar y discutir qué podemos hacer para que algo cambie, pero no sé si necesariamente tenemos que focalizar o exponer a cada persona que la pasa tan mal. En todo caso, ver qué podemos hacer para ayudar a la gente que está en estas condiciones. En el marco de esto vimos algunas peleas, por ejemplo, entre el Ministerio de Seguridad de Provincia, el Ministerio de Seguridad de Nación. ¿Qué tema de los políticos? Que a veces, cuando hay temas grandes, importantes, se quedan en el nivel personal, en la discusión del nivel personal. En esta idea de, bueno, yo soy el bueno, el otro es el malo. Algo por el estilo. El otro día me impresionó de la entrevista a Mauricio Macri, cuando dijo, la discusión con la oposición, con el gobierno, es moral. Me parece que es un tema súper importante, porque es pararnos en un lugar, algo así como, yo soy el bueno, el otro es el malo, y la moral está en un solo lugar. La gente decente solo soy yo. Y la verdad, esos extremos, esas simplificaciones son súper peligrosas. En general, hay gente decente, indecente, moral, no moral, inteligente, no inteligente, correcta, incorrecta, buena, mala, en prácticamente cualquier recorte que querramos hacer. Me parece
que lo interesante de la democracia es eso, es entender que, hay gente horrible en todas partes, gente maravillosa en todas partes, y podemos pensar diferente en muchos aspectos, pero a pesar de eso, sí podemos dialogar con el otro, porque podremos buscar algún punto en común. Si no, como sociedad está todo roto. Si siempre me paro en esto de yo soy el bueno, vos sos el malo, yo tengo una autoridad moral y vos no la tenés. Lo elimino al otro como interlocutor. Y esa es una idea que tanto en política, en comunicación, en la vida en general, puede ser un poco problemática, ¿no? Creerme que yo soy el faro moral del universo. Me parece que es un tema que también es interesante para discutir. Por último, antes de terminar este pedacito de programa, este sábado se vota ganancia finalmente en diputados, luego en el Senado, pero hay un hecho raro. La Cámara de Diputados va a va a debatir, discutir y resolver, veremos, probablemente media sanción de una ley, en un día sábado, un fin de semana. Algo raro para la historia argentina. Me parece muy bien, ¿no? ¿Cuántos hemos trabajamos más de una vez un sábado? Que los diputados sesionen un sábado no me parece para nada mal, y mucho más cuando es para aprobar una ley que le va a permitir a la gente tener un poco más de dinero y de ingresos. Vamos a escuchar música, luego llega Eduardo con la información deportiva y seguimos aquí en El Redondel. No te vayas. Seguimos girando El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Gran cortina para repasar cómo está el planeta Tierra por estas horas. Por supuesto, el tema predominante sigue siendo el coronavirus. No tenemos muchas más novedades que hay como una progresión en las noticias. Así que la cepa de Brasil, la situación en general en ese país que es muy grave, con gente joven, enferma, entubada, la contagiosidad de las mutaciones de Manaus, de Río de Janeiro, que también se está estudiando, la saturación del sistema de salud y todo lo que sabemos, porque ya no hay médicos. El otro día, Daniel Scioli, que es el embajador argentino en Brasil, decía, no vayan a Brasil, porque pueden tener el mejor sistema de cobertura para los turistas. Si les llega a pasar algo en Brasil, no hay hospital, no hay clínica privada que pueda recibirlos. Si tienen una quiebra, no si se contagian de coronavirus, si se quiebran, si tienen otro problema o un accidente de tránsito, es un poco lo que ocurre, un poco no, es todo lo que ocurre cuando el coronavirus satura el sistema de salud. Ya es no solamente la gente que fallece por la pandemia, sino la que pierde la vida porque el sistema está colapsado. Hay gente que hay lista de espera para entrar a terapia intensiva. Eso significa que las terapias están tapadas de gente con coronavirus y encima hay gente afuera que debería estar dentro. Por supuesto, si alguien necesita una terapia intensiva por un accidente, por una enfermedad, por un problema cardíaco, no hay acceso. De hecho, no hay acceso a los hospitales. Todas las camas posibles están ocupadas. Cuando hablamos de hospitales, hablamos del sistema de salud, hospitales públicos, sector privado, las mejores clínicas. Esto está ocurriendo en Brasil, en Paraguay. Hay mucho miedo en Uruguay, se acaban de cerrar las oficinas públicas, las clases. Es una situación que si no lo pensamos, si decidimos algo o nos hacemos cargo como gobierno, como sociedad, un poco todos, cada uno en lo que le corresponde, en un mes, 2 meses, vamos a estar lamentándonos y quejándonos de lo que no resolvió el gobierno, quejándonos de la sociedad, que por supuesto nunca soy yo, son otros, no están haciendo lo que tienen que hacer. Es muy interesante también ver lo que ocurre por un lado en Brasil y también en Chile, que también se está vacunando y se avanzó mucho en la vacunación, pero la vacunación tarda un tiempo, ¿no? Primera dosis tarda días en
en poder 20 días, un mes, en generar anticuerpos, y la ola, esta segunda ola, pasó por arriba a Chile, que es un país que viene muy bien en el ritmo de la vacunación, como una vacuna que no es, digamos, no evita los casos más graves, que es la famosa vacuna de Sinovac. Acá temas más técnicos de para qué sirve más una y otra vacuna, pero independientemente de eso, es muy impresionante los datos de Chile, con una alta tasa de vacunación por habitante e incluso con un alto número de contagios, y naturalmente cuando hay alto número de contagios hay internaciones, se descalabra el sistema de salud, y por eso también en Chile hay confinamientos, hay cierres que empiezan ahora en este fin de semana. Así que el panorama es grave, mejora un poco en algunas partes de Europa, que por supuesto también colabora la llegada de la primavera, mientras se avanza en la vacunación, y vuelve a preocupar muchísimo la situación en América Latina en relación a la pandemia. Mientras todo esto ocurre, y va a seguir ocurriendo, lamentablemente, otras noticias que me parecen interesantes y que quiero traer. Venimos hablando hace mucho de los problemas de discriminación, de racismo en los Estados Unidos, los crímenes de odio, los tiroteos y miles de historias que se multiplican en todo el país, un país enorme. Y en estos días la prensa estadounidense, acá lo hemos visto poco, pero es interesante siempre buscar la información y revisar y saber qué pasa en el mundo a través de los ojos de colegas, periodistas, sociólogos, historiadores políticos en esos países. Al norte de Atlanta, en Georgia, se dio un tiroteo, ocurrió un tiroteo, un joven de 21 años dispara en esta semana, en la semana pasada, pero en esta oportunidad los disparos son sobre un spa y un salón de masajes que estaban a cargo de ciudadanos asiático-estadounidenses. En este caso, gente de origen asiático. Hay mucha cobertura en estos días en Estados Unidos sobre cuánto creció el racismo a la comunidad asiática. Y cuando hablamos de comunidad asiática es cualquier persona que venga del Asia, sea de origen chino, taiwanés, japonés, coreano, filipino, prácticamente cualquier persona que sea identificada como asiática cuenta que en el último año y medio le han dicho, lo han culpado del coronavirus, lo han discriminado, no lo dejaron entrar, lo golpearon. En estos días la prensa estadounidense cuenta historias de personas asiáticas, de origen asiático, ¿no? Quizás estadounidenses hasta de segunda, tercera generación, porque la inmigración asiática en Estados Unidos es muy sólida y tiene muchos años, o sea, estadounidenses cuyos abuelos o quizás hasta bisabuelos vinieron de Asia hace mucho tiempo. Bueno, golpeados en la calle, empujados, lastimados, casos de racismo y violencia que, bueno, muchos en la comunidad asiática, incluso sus representantes, plantean que esto creció luego de que el expresidente Donald Trump hablara del virus chino, que China nos trajo el virus, que nos contagió, y volvemos a esto de los discursos de odio y cómo les cuesta tanto a veces a algunas figuras públicas, periodistas, funcionarios, aunque sean del mejor país del mundo o el peor, tomar dimensión del peso de sus palabras en un medio, en una transmisión, lo que puede ocurrir, porque seguramente Trump, que la intención de Trump de decir esto del virus chino es plantear algo así como: yo no tengo la culpa, la tienen otros, o la tiene China, o que China se haga responsable, ponerlo en un plano más de política internacional, y otra vez esto del bueno y el malo, los chinos son los malos, pero casi como en un discurso conflictivo, bélico, de política internacional. El tema no es tanto lo que él quiera decir, sino qué interpretan de sus palabras, y hay gente que toma literal eso, y como contábamos el año pasado, que hubo gente que cuando él dijo en una conferencia de prensa
quizás la lavandina o el desinfectante mate el virus, y lo comentó al pasar en una conferencia de prensa, y hubo gente que tomó desinfectante y lavandina. Hay que tener en claro que este discurso, hay gente que está esperando los discursos de odio, que es un tema del que hablamos tanto en el redondel, y entonces le alcanza esto para, si ve un asiático caminando en los Estados Unidos, culparlo. O sea, no tiene que ver que la persona, por supuesto, no trajo el virus, se está esperando la oportunidad. Por eso hacemos tanto hincapié en el peligro de los discursos de odio, en los discursos negacionistas, en los discursos de blanco y negro, de yo soy el bueno, el otro es el malo, que este es un ejemplo, sin dudas un ejemplo. El caso de Robert Aaron Long, este chico de 21 años, por supuesto está cruzado por el peligro que representa que en los Estados Unidos cualquiera compre un arma, algo bastante delirante, porque si bien la Constitución puede garantizar el derecho a que los ciudadanos estén armados, lo que debería ocurrir, ningún derecho es absoluto en ningún país del mundo, es que ante ciertas circunstancias y ciertos controles. En la Argentina también cualquier ciudadano mayor de edad puede comprar un arma, pero tiene que haber un estudio, una presentación de un certificado, un control que haga que nos aseguremos que quienes porten armas sean personas que tienen cierto control de la situación, están capacitados para usarla. Eso en Estados Unidos por algún motivo no existe. Es un misterio que no solo no lo entiendo yo, sino que buena parte de los estadounidenses no lo entienden, y desde el resto del mundo menos entender esa situación con respecto a las armas. Así que esta es sin dudas una de las noticias de estos días. Y para ir cerrando el bloque de actualidad internacional, creo que la semana pasada hablamos de Meghan Markle y el príncipe Harry y el tema de la realeza británica. Y en estos días, preparando el bloque de actualidad internacional, encontré dos notas, guardé los títulos nada más, en el mismo día, en distintos medios, y me pareció muy interesante qué fanatismo u obsesión, quizás con esto de las series como The Crown, y también, siempre hubo como una fascinación por la realeza en Estados Unidos, en los países en los que no hay reyes, ¿no? Por ese universo, ese mundo, las revistas como Hola. Pero las historias de reyes, ¿no? Siempre llaman la atención. Gente tan poderosa con tantos entuertos intrafamiliares que son más o menos, si uno mira la historia de la realeza, históricamente similares, ¿no? Problemas de odios, infidelidades, engaños, mucho poder, mucho dinero, grandes condiciones de vida, pero unas intimidades intensísimas. Encontré estos dos títulos que se los voy a compartir. Realeza, el detalle que casi le arruina el casamiento a la reina Isabel. Creo que nos estamos yendo hasta 1900, fines de los 30, principios de los 40, cuando Isabel se casa con Felipe de Edimburgo. Esa era la nota. Y estas son las bebidas alcohólicas preferidas por la reina Isabel. Me pareció increíble. Hay un artículo, pero estoy hablando de diarios en la Argentina de primer nivel sobre estos temas. Cerramos. Estamos ya sobre el final del programa. La cortina se nos vino encima. Últimos segundos, últimos instantes para compartir aquí en el redondel y para recordarte cómo podemos estar en contacto, de qué manera estamos compartiendo este programa. Recordá que estamos en elredondel.wordpress.com y que también nos encontrás en Spotify como El Redondel, y una última alternativa es en El Redondel en Spotify. Nos buscás en Spotify como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Ahora ya te cuento dónde estamos en redes y cómo podés seguirnos. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Bien, ahora sí, en el cierre formal del programa, te decía, elredondel.wordpress.com. En Spotify nos buscas como El Redondel
Periodismo sin lados oscuros, youtube.com/El Redondel. Redes sociales, en Instagram y en Twitter, @El Redondel, y en Facebook, @El Redondel Periodismo, o facebook.com/El Redondel Periodismo, o twitter.com/El Redondel, o instagram.com/El Redondel. Todas las redes sociales para que estemos en contacto. Nos podés mandarnos correo electrónico, escribirnos a elredondel@gmail.com, el viejo y querido, el correo electrónico tradicional y efectivo. Y por supuesto nos mandás mensajes por las redes, compartís el programa, te suscribís, todo lo que hay que hacer cuando algo de lo que anda dando vueltas por ahí, como es este humilde pero potente programa de radio, de televisión, espacio periodístico, si te copa, si te gusta, si lo disfrutaste, si te pareció interesante, te agradecemos que lo compartas y que nos sigas, por supuesto. Mi nombre es Nicolás Elevi. Me encontrás en redes como @Nelevi, Nele, B larga y latina. Obvio, soy periodista, profesor en periodismo. En mis otras redes siempre hay contenidos sobre educación, periodismo, medios, los temas que además, por supuesto, me interesan y enseño. Así que estás más que invitado o invitada a seguirme también en las redes sociales. En las otras redes me encontrás como Nicolás Elevi. Gracias, en serio, excelente semana para todo el mundo, a cuidarse mucho quienes estemos acá en Buenos Aires, Argentina, en toda la Argentina, por la segunda ola de COVID, y nos estaremos encontrando, si todo sale bien, en una semana nuevamente para hacer otro episodio, programa, podcast, como quiera llamar, de El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Recordá que si sos una radio y querés descargar el programa e incluirlo en tu programación en forma gratuita, si sos parte de una radio, se puede, no hay ningún problema. Nos avisás y descargás desde el blog la versión completa del programa con música, con todo, que dura 60 minutos. Besos, buena semana, cuídense, nos estamos viendo, chao. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.